Mis amados pastores de las iglesias CCI en Chile, qué privilegio poder compartir con ustedes este tiempo y esta conferencia, en la cual abordaré 4 temas de vital importancia para, como pastores e iglesias, salir completos, victoriosos y efectivos al pasar la pandemia del COVID-19. Y básicamente, como hemos estado viendo a lo largo de todo este evento, esta será una sinopsis de los capítulos 15, 16, 17 y 18 del libro de nuestro obispo titulado Pandemia, Iglesia y Nuevo Orden Mundial. Entonces, hablemos del primer tema del capítulo 15, el cual habla de nuestro reto en la era post-COVID-19. Este tema en realidad es una proyección, no para lo que está pasando ahora, sino para lo que viene después. Una vez que volvamos a la normalidad, que muchos le llaman nueva normalidad, que aún no sabemos lo que traerá consigo. Ya que en esta nueva era que estamos comenzando, la que llamaremos la era del post-COVID-19, que implica de hecho una temporada en la vida humana, ya nada será igual. Definitivamente las sociedades, los gobiernos, las economías, todo será diferente. O sea, todo va a cambiar. Y esto implica un reto desafiante para la humanidad, pero sobre todo para la iglesia y cada uno de nosotros. Hay un texto que tiene una gran importancia estratégica y sobre todo profética en Dios a este respecto. Y es lo que dice Efesios capítulo 3, versículo del 10 al 11, donde dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y vamos a analizar algunas palabras importantes de este texto. Mire, la palabra, por ejemplo, ahora. ¿Sabe? La palabra ahora es importante porque implica la actualización de la palabra de Dios en el hoy, en el contexto en que vivimos hoy. Es decir, ese ahora realmente debe ser actual. Fue actual en la época del apóstol Pablo y debe ser actual en nuestra época también. Cuando seguimos leyendo, dice que esta será dada a conocer por medio de la iglesia. Sí, estamos hablando ahora en el siglo XXI e indica con toda claridad que somos nosotros, la iglesia, los creyentes, los siervos, las siervas, los pastores, quienes vamos a dar a conocer lo que hay en el corazón de Dios. Vamos a dar a conocer los propósitos de Dios, los planes de Dios y lo que Dios está diciendo. No es una ocurrencia que se nos viene o una moda a la que debemos entrar, no. Tenemos que discernir porque debemos darla a conocer. Luego indica que será especialmente, dice, un mensaje a los principados, dice, y potestades en los lugares celestiales. O sea que no solo será dado para el mundo de los humanos, sino que definitivamente y primeramente será dada a las esferas espirituales. Esto significa que nuestro mensaje y nuestra voz profética no debe quedarse rebotando en el techo de nuestras congregaciones o almacenados, como decimos ahora, en la nube, ¿verdad?, de nuestros dispositivos electrónicos. No, eso definitivamente terminó, sino que esta voz de Dios que resuena en nuestro mensaje tiene que trascender la esfera humana para llegar hasta los principados y las potestades en los lugares celestiales. ¿Sabe? Esto define destino para la iglesia y definirá la nueva temporada. Luego dice
conforme, dice la Escritura, al propósito eterno que hizo Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, está hablando de lo que Dios planeó, oiga bien, con mucha anticipación, a que nos alcanza hasta nuestro tiempo. Hasta nuestro tiempo. Esto significa que la iglesia del hoy no es que nosotros le vayamos a dar una forma a nuestra manera o de una manera antojadiza, de acuerdo a nuestras percepciones, de acuerdo a nuestros intereses, sino que definitivamente deberá tener la forma de lo que Dios anticipó en su propósito eterno, propósito que definitivamente debemos buscar con el mayor discernimiento. Este es un mensaje, este es un pasaje y un mensaje revelador, poderosísimo, hermanos. Tiene gran valor estratégico sobre cómo la iglesia debe moverse hoy. O sea que necesitamos descubrir en Dios o tener la revelación de Dios sobre cómo es la iglesia que Dios quiere en la era del post-COVID-19. Hay una propuesta para esto y en el libro el obispo lo menciona y es la siguiente. En primer lugar, la primera propuesta es que necesitamos comenzar a reestudiar y reenseñar lo que dicen las Escrituras acerca de la iglesia en los tiempos finales, porque ya se inauguran los tiempos finales con estas cosas. Hay algunos pastores, y no todos, ni la mayoría, ¿verdad? Definitivamente, pero que lo que están diciendo o están enseñando es una réplica de una teología que consiguieron hace 20 o 30 años atrás. Pero definitivamente las cosas, muchas de esas cosas ya no aplican y han ido cambiando de esa teología. Pero recuerde que la palabra de Dios es viva y la palabra profética contenida en la Biblia y el concepto escatológico de este libro nos debe llevar a que de día en día, amados, conforme al devenir de los acontecimientos en el mundo, tengamos que estar cotejando las escrituras proféticas con lo que está sucediendo. Es por ello que necesitamos reestudiar y reenseñar lo que la Biblia dice acerca de los tiempos finales, definitivamente. En segundo lugar, segunda propuesta es que necesitamos una iglesia con 3 características esenciales. Escuche, compacta, sencilla y pastoral. Es que mire, entre más grande la estructura de una iglesia, será más difícil mantenerla a flote en un mundo cada vez más complejo y más adverso, definitivamente. Entonces, de lo que se trata es de buscar estructuras de organización y manejo que sean más compactas, más sencillas y con un fuerte énfasis pastoral. Esto nos lleva a la tercera propuesta y es que necesitamos revisar entonces los programas eclesiásticos. Mire, hay que revisar y hacer un rediseño de lo que hacemos y de cómo lo hacemos en términos de los programas actuales de la iglesia. Porque hay ministerios y actividades de la iglesia que no han funcionado y no han seguido funcionando durante esta cuarentena. A pesar de que los hemos tenido y han permanecido por más de 20 o 30 años como programas principales en la iglesia, pero realmente no están dando los resultados necesarios o simple y sencillamente ya no están vigentes. Nos referimos a los ejecutados hasta hoy, que realmente no tienen un efecto mayor. Sí, entonces es posible en este sentido tener que evaluar para ver si hay que cerrar o cancelar ese programa o ministerio que no es tan productivo, salvo que sea posible restaurarlo y volver a empoderarlo nuevamente. Así que tenemos que identificar cuáles son estos ministerios que no están funcionando realmente bien y que no han funcionado como esperábamos en esta cuarentena, para poder redefinir
y vigorizar nuevas acciones, nuevos ministerios para hacer crecer y hacer más eficaz a la congregación. Cuarta propuesta, necesitamos organizarnos para funcionar, oiga bien, fuera del templo. Significa llevar la iglesia fuera de la iglesia. Es lo que propone nuestro obispo. O sea, que la iglesia funcione, oiga, con las puertas cerradas. Sí, pues a decir verdad, así es como estamos funcionando ahorita. Muchos de los templos están cerrados por las restricciones, tal vez en algunos países muy drásticas. Entonces, no significa que dejamos de funcionar, sino que más bien estamos funcionando, pero a puertas cerradas. Lo que ha sucedido en realidad en este tiempo de cuarentena es que las iglesias que tenían sus congregaciones organizadas fuera de sus templos, o sea que tenían mucha acción hacia afuera o de sus locales de reunión, son las que realmente están subsistiendo mejor. Y más aún, las que están ganando más almas para Cristo en esta pandemia. ¿Y qué están haciendo ahora esas iglesias? Bueno, comenzaron a ver cómo buscar a los hermanos, porque no pueden contactarlos, ni tampoco visitarlos. Y han tenido que recorrer, ¿verdad?, a crear cuentas en Facebook, en las diferentes plataformas, y ayudar a los hermanos a tenerlas también. Hemos empezado a hacer transmisiones en vivo para de esta manera tener un contacto, pero también desarrollar la vida de la congregación en un momento donde la iglesia está cerrada desde el punto de vista local, pero nunca, como bien reza y dice una expresión que viene de la iglesia central de CCI Tegucigalpa, la iglesia no se cierra. Definitivamente la iglesia sigue funcionando. La iglesia, por lo tanto, debe organizarse para poder funcionar eficazmente fuera del templo y del local de reunión. Por lo que definitivamente debemos activar y darle fuerza a lo que muchos de nuestros pastores en CCI estamos practicando, y son el fortalecimiento de los grupos en hogares, porque definitivamente este es un modelo de solución al respecto. La quinta propuesta es que necesitamos volver al liderazgo de servicio, haciendo honor al modelo de Jesús. ¿Qué es lo vital y lo que está funcionando en este tiempo de cuarentena? Esa es una buena pregunta que hacerse. Pues la respuesta es simple: servir. Es cuando estamos consiguiendo comida para los hermanos que no la están pasando bien. Es cuando estamos consiguiendo medicamentos y atención médica para los que están enfermos. Es cuando conseguimos transporte para hacer diligencias urgentes que otras personas no pueden. Por ejemplo, las personas o el adulto mayor, ¿verdad? Servir a los demás es clave e importante en este tiempo. Servir a la familia, a los hermanos, al vecino, porque definitivamente, como propone el obispo, las redes de servicio eclesial son las que en este tiempo están respondiendo mejor a esta crisis y son las que demuestran un genuino servicio. Y la sexta propuesta es que necesitamos volver a la sencillez del compromiso con los necesitados y hacer la obra misionera. Necesitamos enfocarnos en estas dos áreas de trabajo: en la obra del Señor, o sea, atender a los necesitados, pero también en la obra del Señor, haciendo labor misionera. Daremos bastante en este tiempo para la obra misionera. Y si Dios nos da poco, en realidad, aún lo poco, créame, será suficiente para hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Y la séptima propuesta es que necesitamos hacer de la familia nuestra prioridad. La sociedad actual está intentando cambiar el concepto bíblico de la familia, sustituyéndolo por un concepto de familia moderna que incluye una nueva versión de la pareja, un nuevo concepto de relación entre padres e hijos,
Y pareciera que hasta los cristianos, poco a poco vamos habituándonos a estos modelos. Lo que lleva es a adormecernos la conciencia y a entender que es lo mejor en este tiempo, pero en realidad lo que está haciendo es que esos modelos ofenden a Dios. Entonces necesitamos retomar el tema de la familia desde la perspectiva bíblica para hacer de la familia una prioridad en los programas de la iglesia. Sí, porque de esa manera la vamos a proteger y vamos a defender el modelo que Dios da para hacer matrimonios y familia. Y este tiempo es importante hacerlo y enfocarlo, enfatizarlo sobre todo. El segundo tema importante y vital para este tiempo post pandemia lo declara el obispo en el capítulo 16 y es el tiempo de Dios para afinar y limpiar. ¿El qué? Bueno, nuestras vidas. Sobre esto leemos lo que dice el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 3, dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata. Está hablando del Señor, porque limpiará a los hijos de Leví. ¿Y quiénes son sino los sacerdotes de Dios? Los afinará, dice, como a oro y como a plata. Y dice luego: y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Sabe? Este tiempo de pandemia es un tiempo de Dios para limpiar nuestras vidas, para afinar nuestros corazones y ponerlos en sintonía con Dios. Y es que definitivamente no hace falta tampoco ser malvado o vivir en pecado para perder la sintonía con Dios. No, mire, hasta quienes le servimos en la iglesia, aún como pastores, podemos experimentar eso. ¿Por qué? Porque en el camino se nos van pegando cosas que en sí mismas, aunque no son pecado, pero van haciendo como una pequeña costra en nuestro corazón y al final pueden endurecer y opacar nuestro discernimiento, embotar nuestra sensibilidad espiritual y esas cosas definitivamente pueden afectar nuestra salud espiritual y perjudicar seriamente nuestra capacidad ver y oír y sobre todo entender a Dios y a su voluntad. Mire que el profeta no habla aquí de traer una ofrenda de dinero, sino que habla de traer una ofrenda en justicia, es decir, actos correctos, de caminos correctos, de actitudes correctas, de decisiones correctas, de relaciones llevadas conforme a la norma de Dios. Y en realidad esto de hacer estas obras es el resultado que viene de lo que antes se tiene que haber hecho, como dice el texto, que es afinar y limpiar nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere afinar y limpiar en su pueblo, en su iglesia? Bueno, algunas de estas cosas son, por ejemplo, el consumismo, que es la tendencia inmoderada de adquirir, de gastar y de consumir bienes que no siempre son necesarios. De ahí, como usted mira que mucha gente en este tiempo ha tenido que dejar de consumir como consumía antes. Necesitamos enfocarnos bien y dejarnos limpiar. Porque mire, ahora que Dios nos tiene en este encierro llamado cuarentena, esta situación nos impide ir de tiendas y ya no podemos ir como normalmente lo hacíamos, a comprar ropa electrónica, artículos electrónicos. Es más, ya no se puede ir ni a restaurantes. Porque esto nos llevaba a un consumismo desmedido. Aunque por seguro los consumistas adictos, como lo declara el obispo, están comprando también por internet y nadie los detiene. Pero no, este es el momento de afinar esa parte en nuestras vidas. También Dios quiere afinar el costumbrismo. O sea, esto se refiere a afinar las costumbres típicas de la gente de un país o de una región. ¿Sabe? Esto involucra su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de relacionarse y
todo esto el Señor lo está tratando, porque probablemente mucho de eso que pensábamos que para nosotros era bueno, en nuestra vida espiritual puede estarnos afectando. Tenemos que ir dejando que el Señor limpie eso en nosotros. Por eso debemos prestar atención a lo que Dios quiere afinar y limpiar en cuanto a nuestras costumbres, tradiciones. Por ejemplo, eso de los días festivos. Hay iglesias que de los días festivos hacen lo prioritario, cuando en realidad nuestra prioridad es Dios, es Cristo, es su persona, más que esa celebración en sí. Dios quiere limpiar nuestros hábitos y nuestras rutinas. Él está trabajando en este tiempo de cuarentena, porque nos ha desarmado todo nuestro esquema, por lo cual lo que nos aconseja el obispo al respecto es que seamos disponibles a Él. También Dios quiere limpiar el individualismo. O sea, como el término lo señala, es la tendencia a pensar y a obrar con independencia de los demás. ¿Sabe? Lo estamos viviendo. En esta cuarentena mucha gente está transitando en las calles y no respeta las normas ni las directrices dadas por las autoridades, porque quieren actuar independientemente y dicen, a mí no me manda nadie. Sin embargo, ahora con esta epidemia mundial, esta pandemia mundial, nos ha tocado asumir una nueva responsabilidad que tiene que ver con la salud global, la salud de todos. Por eso ahora que retornemos a las iglesias necesitamos ser muy comedidos y muy estrictos en el cumplimiento de las normas de bioseguridad y todo lo que tiene que ver con la salud de los demás. Dios está tratando ese individualismo egoísta y mezquino que muchas veces dominaba nuestras vidas. También Dios está tratando y limpiando el materialismo. Aquello, ¿verdad?, que es la tendencia de dar importancia primordial al interés por lo material. Aún en las iglesias esto va a tener que ir cambiando. ¿Sabe por qué? Porque eso no puede estar sobre lo demás. Este es un tiempo en que Dios nos está reenfocando a poner nuestra mirada en las cosas más importantes que lo material, y es la salud, la familia, y pues el que propiciemos ambientes seguros para los demás. Mire que ahorita nos ha tocado desde el obispo René y muchos de los pastores hacer transmisiones diarias desde la casa y pues aún en las celebraciones. Y la ganancia de esto, amados hermanos, es que lo estamos haciendo con los recursos con que contamos, y eso nos ha enfocado a no poner la vista tanto en lo material. Así que entendiendo esto, Dios quiere afinar y limpiar nuestras vidas, y tenemos que prepararnos a derribar esa especie de ídolos a los que les hemos hecho altares en nuestras vidas. Y habiendo sido afinados y limpiados, podamos traer, como dice la Escritura, ofrenda de justicia a nuestro Dios, ofrenda agradable a Él. El tercer tema es lo que habla el capítulo 17, y es que para eso este es un tiempo de buscar el aceite de Dios, el aceite del Espíritu. Es conveniente que nos preguntemos si este aislamiento obligado por la pandemia nos está llevando a asegurarnos de estar preparados, hermanos, para la segunda venida de Jesucristo. Quizá estemos a tiempo todavía para buscar el aceite del Espíritu Santo, el aceite de la unción, y prepararnos para recibir al novio, al esposo, a Jesucristo, que está por venir por su iglesia. Sí, hay gente que solo quiere salir de la cuarentena para volver a su vida normal, a su trabajo, a las actividades habituales, pero no nos
hemos puesto, si realmente Dios nos ha querido aislar para poder reflexionar y sobre todo buscar el llenarnos de su presencia. Entonces, mire lo que dice el texto de Mateo 25, cuando habla de aquellas vírgenes. Dice que el reino de los cielos es semejante de vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y dice que se tardó el esposo, entonces todas cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor de que venía el esposo. Entonces las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban ellas a comprar, dice, vino el esposo y las que estaban preparadas con él se fueron a las bodas y se cerró la puerta. Ojo con esto. Y después vinieron también las vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. O sea, la puerta se cerró. Velad pues, dice el Señor, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Sí, amados hermanos, creemos que para esto el Señor nos ha aislado, pero para que venga un gran avivamiento en la iglesia, para que en este tiempo Dios obre desde el interior de nuestras casas, de nuestros corazones, de nuestras vidas, para que ahí busquemos ese aceite del Espíritu, para que cuando volvamos a la normalidad, no volvamos a la vida que teníamos, no volvamos a congregarnos y ser gente que llegue pero con sus lámparas vacías, aburridos, bostezando y otras hasta durmiéndose en medio de la celebración y la predicación, para que no volvamos y simple y sencillamente no participar de la alabanza, no participar de la oración, saliendo igual que como entraron, sino que volvamos a nuestras iglesias, pero en un total avivamiento, con nuestras lámparas llenas de aceite, con nuestra vida llena del aceite del Espíritu Santo. ¿Qué nos recuerda esta parábola sobre nuestra preparación para la segunda venida de Jesucristo? Bueno, nos recuerda en primer lugar que a veces parecemos preparados, pero no lo estamos. El hecho de ir el domingo a la iglesia con una Biblia bajo el brazo, el hecho de sentarnos semanalmente en las celebraciones o en el servicio de la iglesia, estas cosas pueden parecer que estamos preparados, pero en realidad no lo garantiza. Podemos hablar de saber cantar los cantos o escuchar con aparente atención la palabra que se está predicando. Nada de esto evidencia que estamos preparados para la segunda venida del Señor. Sí, hermanos. De hecho, hay veces parece que andamos preparados porque andamos la lámpara con nosotros. Dice que estas vírgenes andaban la lámpara, pero las insensatas, pero las andaban vacías. Mas las otras las andaban, pero las andaban llenas. ¿Sabe qué? Parecía que las 10 vírgenes estaban preparadas. Las 10 vírgenes se miraban semejantes. Las 10 lámparas se miraban parecidas. Pero lo que estaba dentro de las lámparas, lo que no se veía, es lo que estaba haciendo la gran diferencia entre ellas. Eran 10 lámparas en las manos de las 10 vírgenes. La diferencia era entre esas 10 lámparas que 5 de ellas estaban vacías y las otras 5 estaban rebosando de aceite. También esta parábola nos recuerda que a veces parecemos prudentes, pero no lo somos. Dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas.
Y es que a veces parecemos prudentes cuando en realidad no lo somos. Podemos parecer buenos y espirituales ante los demás, cuando en realidad eso es solo apariencia o cosa superficial. También nos recuerda, en tercer lugar, que el tiempo no corre a nuestro favor. Mire, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Sí, ¿sabe por qué? Porque esto es normal. Es la fatiga del tiempo, porque el tiempo no corre a nuestro favor. La fatiga de la vida, el cansancio, el agotamiento. Pero el punto no es llegar a ese punto, sino cómo llegamos a ese punto. Unas llegaron con sus lámparas llenas y otras con sus lámparas vacías. Hay que tener mucho cuidado al respecto. También, en cuarto lugar, esta palabra nos recuerda que la preparación debe ser anticipada. Dice que cuando el esposo vino, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Claro, usted sabe que por lo general es a la hora menos indicada y menos esperada cuando surge la necesidad de contar con algo indispensable. En este caso era el aceite. Las insensatas no tenían aceite. No lo habían preparado con anticipación. Sus lámparas se apagaban y a la medianoche no encontraban dónde comprarlo. Así es también con la vida cristiana, mis amados hermanos. El aceite no se adquiere a última hora. El aceite debe buscarse con anticipación. Esta cuarentena creo que es la oportunidad que el Señor nos está dando de anticipadamente llenar nuestras lámparas de ese aceite para cuando el novio, el esposo aparezca. En quinto lugar, nos recuerda que no podemos andar con unción prestada. Dice, y a las insensatas dijeron a las prudentes, préstennos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. De ninguna manera, amados hermanos, esto puede suceder en nuestras vidas. No podemos andar con aceite prestado, con unción prestada. Sí, este es un asunto personal. Esta pandemia pone esto en evidencia, porque no tenemos templo donde reunirnos, no tenemos banda musical, ni cantantes que nos dirijan en alabanza, no tenemos al pastor en el altar. ¿Por qué? Porque cada uno necesita tener su propio aceite. Es cierto que ahí se ministra, pero no podemos andar con el aceite prestado de otros. Tal vez algunos han estado hasta este día prestando aceite a otros hermanos, a los líderes de la iglesia, a los pastores, pero nadie puede andar con aceite prestado. Cada uno tiene que andar con su propio aceite en su propia relación con Dios. Y pues definitivamente también esta palabra nos recuerda que las cuentas no se hacen a última hora. Dice que mientras iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron a las bodas y se cerró la puerta. Sí, a las vírgenes no les salió el cálculo de la hora en que necesitarían el aceite para recibir al esposo. Me refiero a las insensatas. Y cuando hicieron cuentas, a última hora, el aceite se les había acabado y ya no había tiempo para ir a buscarlo. Consagrémonos, amados, a la búsqueda del aceite del Señor en este tiempo, para que al volver a congregarnos a la iglesia, escuche bien, seamos cristianos, no solo con lámparas en las manos, sino con aceite en sus lámparas. Y el último tema es lo que habla el capítulo 18, y es que necesitamos hacer altar para que cese la plaga. Recuerde el altar que levantó David ante aquella plaga que el Señor le mandó por él haber pecado, haciendo aquel censo para medir sus fuerzas.
Dice que en 2 de Samuel 24 que el dueño del terreno, que se llamaba Arauna, en el terreno que David quería comprar para levantar ahí el altar, dice Arauna y le preguntó: ¿por qué viene mi señor a su rey, mi señor el rey, a su siervo? Y David le respondió: es que vengo para comprarte esta tierra. Quiero edificar un altar a Jehová para que cese la plaga del pueblo, la mortandad. Arauna le dijo: tome, haga el Señor como le parezca con el terreno y haga el altar según bien le parece. Yo se lo regalo, y hasta le regalo los bueyes y le regalo la leña. Yo se lo regalo. Pero David respondió y le dijo: no, si no, por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó ahí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y oiga lo que dice: cesó la plaga en Israel. Es el mismo rey David quien a la hora de hacer altar de Dios nos dice: no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Es que quizá para nosotros ir a la iglesia el fin de semana era solo una actividad más en nuestra rutina semanal, al punto que literalmente, hermanos, no nos costaba nada. Por lo que quizá para nosotros también ir esa hora y media o 2 horas a la casa del Señor, luego de eso era ir a pasar el resto del día haciendo 1000 cosas en casa. Y eso pretendíamos que fuera un holocausto, pero en realidad no nos costaba nada. Ahora, junto a nuestra familia en casa y con otros hermanos en redes sociales o plataformas en línea, estamos, oiga bien, orando prácticamente todas las noches. Al dedicar ese tiempo de oración por las noches, ese tiempo glorifica al Señor. Y con ello, amados hermanos, estamos haciendo altar y presentando ofrendas y sacrificios de oración y de alabanza que sí tienen valor a los ojos de Dios. A esto es a lo que David se refiere cuando dice: no, sino por precio te lo compraré. Sí, le voy a decir algo. Dice que lo compraría por ese precio. Tenía que costarle. Ahí luego edificó el altar y sacrificó los holocaustos, las ofrendas de paz. Se las ofrecían, se las regalaban, pero él dijo: no, esto tiene que ser agradable a Dios, esto tiene que tener un elemento de sacrificio. ¿Y sabe qué? Después de esto dice que Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. De la misma manera, amados hermanos, sigamos el ejemplo de David. Y tal como sucedió en su caso, también lo será en el nuestro. Jehová oirá nuestras súplicas y el Señor hará cesar esta plaga. Así que hagamos altar y presentemos nuestras súplicas a Dios, clamando a Él en distintos sentidos. Sí, que estas sean las piedras del altar, que estos sean los materiales para levantar ese altar maravilloso a nuestro Dios. Sí, sacrificios de arrepentimiento, de búsqueda de perdón, de recibir su consuelo también, y hablar la palabra profética, sí, amados, de su perdón y de su restauración en este tiempo. Vamos a orar entonces en estos pocos minutos que nos restan. Levante sus manos y diga: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora definitivamente queremos estar a tono a lo que tú quieres hacer en esta era post-COVID-19. Queremos, Señor, ser esa iglesia, Padre, que tú desde antes te has anticipado para forjar en este tiempo. Queremos ser, Señor, ese cuerpo tuyo, sí, Padre, en el que
necesitamos reevaluar, reestudiar y necesitamos ver qué es lo que realmente, Señor, está haciendo lo que llena tu corazón, lo que tú mandas en tu palabra. Sí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Queremos, Señor, entender de que este es el tiempo para afinar y limpiar nuestras vidas, así como tú limpias el oro, Señor. Ser despojados del consumismo, del costumbrismo, del individualismo y del materialismo, Señor. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, para una vez despojados y limpiados, entonces llenar nuestras lámparas de aceite, Señor. No pretender estar preparados, no pretender ser, Señor, prudentes, sino serlo verdaderamente en una búsqueda constante. No queremos ya más andar con aceite prestado y unción prestada. Queremos descubrir y encontrar y llenar nuestra lámpara, nuestras vidas, de nuestro propio aceite, de lo que tú quieres darnos. Y también, Señor, hoy decidimos levantar altares en nuestras vidas y levantar altares en nuestros hogares, Señor, con materiales propiamente de tu Espíritu, Señor, para poder ver y recibir, Padre, la respuesta a nuestras plegarias y que cese la mortandad y la plaga en nuestras naciones, en nuestras tierras. Señor, así lo clamamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.